La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A Pensar Más con Rosa María Palacios se transmite a través de las siguientes radios. Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada 1500 kilociclos y en la frecuencia modulada 105.1 al sur de nuestra ciudad. También en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba, donde nos ven por su plataforma televisiva, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, también radio y la plataforma televisiva. Se une también otra red de radios amigas como Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, también Ancash, Radio Moro, Juliaca, Radio San Valentín, Apurímac, Radio Estación Solar, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 17 de noviembre del año 2020 y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia en todo el Perú. Como saben, amenacemos ya con presidente de la República, presidente del Congreso, en fin, las cosas se han normalizado el día de ayer, creo que ha sido una salida finalmente feliz en la medida de las cosas, ¿no? Vamos por partes. Todavía falta escuchar el Tribunal Constitucional y faltan escuchar varias cosas. Lo primero que hay que decir es que creo que tiene que quedar perfectamente claro que lo que pasó el lunes pasado, no ayer, sino la semana pasada, fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que tuvo un grupo de personas conspirando y otras siendo manipuladas para participar en el derrocamiento de un presidente constitucional. Y ese derrocamiento del presidente constitucional tiene que ser sancionado. Porque si no, el día de mañana, cualquier grupo de aventureros decide juntar los votos y bajarse al presidente de turno, al que venga después de 2021, de 2030 o de 2040. Es decir, si no se hace nada, si no se dice nada, el precedente puede ser nefasto. Puede ser la inestabilidad perpetua del régimen republicano. Lo cual obliga, por supuesto, a una reforma política mucho mayor, pero mucho mayor. Pero eso estaba claramente establecido en el proyecto de reforma política ya planteado desde el año pasado. No se ha querido discutir esos temas. Entonces, aquí ha habido una conspiración para cometer sedición y ha habido sedición. El Tribunal Constitucional anuncia que ellos encuentran que en efecto había una vulneración constitucional por parte del Congreso. No van a reponer a Vizcarra. Vizcarra puede ejercer las acciones que él considere pertinentes. Parece ser, después de su saludó ayer a Francisco Sagasti, pero como presidente del Congreso. No sé si te diste cuenta en el Twitter. Vamos a ver qué continúa. Pero parece ser que ese capítulo está cerrado, pero sí tiene que quedar perfectamente claro que un grupo de congresistas golpistas no pueden poner en vilo al país. Hemos tenido mucha suerte como país. Primero porque yo creo que los conspiradores se querían hacer del poder sin entender que la población les iba a dar la espalda. Y les dio la espalda. Les dio la espalda de manera masiva, activa, con un costo enorme. Lo hemos dicho varias veces. O sea, 2 chicos que no van a volver es irreversible y profundamente injusto para sus familias que los enterraron ayer. Profundamente injusto. Entonces hay que reparar algunas injusticias y también hay otros procesos.
procesos penales, civiles, administrativos contra los que resulten responsables por lo que ha pasado en las calles de Lima. Hay que decir que penosamente, ¿no? Penosamente, ayer he visto, o me han avisado, de un periodista que quería desprestigiar la vida de los fallecidos. Y esa información la filtra la policía, acusando a los delincuentes. Otros que querían presentar armas hechizas, cuyas fotos las sacan de Google, que no tienen nada que ver con lo que pasó. Es decir, un esfuerzo de esa derecha conservadora que ha perdido todo, lo ha perdido todo, por tratar de hacer que los chicos que salieran a protestar, e incluso los fallecidos, fueran los culpables de su propia muerte. Qué desgracia, ¿no? O sea, qué maldad, realmente qué maldad. Estamos hablando de chicos muertos. Que falta empatía, ¿no? Pero en fin, eso tenemos también. Mientras tanto, hoy va a juramentar la presidencia de la República. Ayer el señor Sagasti juramentó como presidente del Congreso. Hoy día va a juramentar como presidente de la República. Ha prometido un gabinete razonable, ancho, o sea, mezclado, sin intereses en la próxima campaña, que eso es muy importante para garantizar absoluta transparencia, y que se enfoque en los objetivos urgentes de los próximos 8 meses, que siguen siendo los mismos. Ver qué respuesta le damos ahora a la pandemia y ver cómo vamos solucionando los problemas económicos del país, que son profundos y que pueden ser muy largos si es que no se toman medidas. Muchos han dicho que yo creo que debería llamar a Pilar Mazzetti. Ha estado una semana fuera del cargo, así que no creo que no pueda reconstruir rápidamente su gestión. Y yo sí creo que debe llamar a Tony Alva, porque creo que la ministra de Economía ha hecho un magnífico trabajo y estaríamos mucho peor si no fuera por ella. Y que en los gabinetes que integró con Vizcarra, más bien fue la voz sensata frente a otros que proponían insensateces, ha sido la voz sensata que ha permitido que estemos ahora donde estamos. Así que para construir un gabinete, esos dos puestos son claves. Ayer se especulaba toda la noche nombres de primeros ministros, se decía que Carlos Neuhaus había aceptado, no lo sé. Ojalá, porque es una persona muy competente, y reitero, es una tarea de corto plazo, es una tarea de 8 meses, es conducir al país a un proceso electoral y resolver problemas críticos del momento en que vivimos. No sé cuánto crezca la pandemia, pero los números han seguido bajando, para bien. Y si dentro de 10 días no hay un brote gigantesco, yo creo que hemos pasado ya lo peor de la pandemia. ¿Y por qué digo eso? Porque el derecho de reunión estaba suspendido y sin embargo se ha salido a protestar masivamente. Y Abel ha estado ahí, o sea, era imposible evitar el contacto físico, ¿no? Entonces sí creo que puede haber un brote, pero de las informaciones que tenemos de lo sucedido en Estados Unidos, que marchó mucho ya con la enfermedad circulando, es que, lo contó el doctor Huerta, parece ser que cuando tú marchas en una manifestación, si llevas tu mascarilla siempre puesta y si no gritas o no estás cerca de gente que grite y mantienes o tratas de no pegarte mucho a nadie, tus posibilidades de contagio son muchísimo menores. Así que esperemos que no tengamos un brote, una emergencia de COVID. Obviamente, si uno va a una manifestación sin mascarilla, con la enfermedad circulando, va a salir contagiado. Pero no es el caso, felizmente. La gente ha sido muy respetuosa y se ha puesto su mascarilla todo el tiempo. Así que creo que por ahí puede estar el camino de regreso a una vida normal, que es lo que todos estamos esperando. Ya no tiene sentido tener un toque de queda, creo. Termina siendo ridículo. Los chicos han marchado toda la noche y no ha pasado nada. Es una visión muy punitiva, muy militarizada del manejo de la pandemia, que tenía sus simpatizantes, pero creo que ya esa época terminó. Y veremos cuáles son las respuestas que nos van a dar. En el plano constitucional, reitero, creo que se debe dejar constancia de que aquí hubo un golpe de Estado y que ese golpe de Estado tiene una sanción penal. No tiene que hacerse ahorita,
puede hacerse dentro de 8 meses, cuando estos congresistas ya no sean congresistas y no estén protegidos por la inmunidad parlamentaria. Reitero, lo mismo sucedió con el gabinete que apoyó el golpe de Estado el 5 de abril. Antecedentes hay. Entonces, y se le juzgó cuando terminó el gobierno de Fujimori ya en este siglo, 8 años después. La sedición es un delito, y es un delito que tiene penas graves hasta 10 años, porque justamente lo que defiende es el orden democrático. Tú no te puedes cargar el orden democrático porque tienes una conjura con un montón de gente que tiene problemas legales, utilizando una excusa. Porque los supuestos delitos del presidente Vizcarra en este momento son una excusa. No hay proceso. Hay investigación preliminar. Y ya lo hemos explicado muchas veces. El presidente sí puede ser juzgado por delito, pero solo por 4 durante su mandato. Y durante el proceso se le puede suspender en el ejercicio. Y cuando está condenado, se le destituye. Eso es lo que dice la Constitución. Acá han utilizado una frase en el inciso 2, permanente incapacidad física o moral, todo junto, para derrocar al presidente de la República. Y nosotros no tenemos impeachment, no tenemos censura, no tenemos interpelación al presidente. Todas esas instituciones están en otros funcionarios públicos, sean ministros, sean gobernadores, sean alcaldes. El presidente no tiene esas instituciones sobre sí. ¿Por qué? Porque se protege la estabilidad del régimen. Por eso. Porque nadie quiere tener 4 presidentes en un quinquenio. Vamos en el 4. Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti. Vamos en el 4 presidente en 4 años. ¿Qué régimen constitucional es ese? Eso es una violación permanente. Es una violación permanente de nuestras normas constitucionales. No lo podemos permitir. Obviamente, las fuerzas que han quedado derrotadas hicieron todos los malabares posibles el día de ayer, continuando las jornadas de lunes, para evitar que Sagasti sea presidente del Congreso. Todas, ¿no? Sacarlo, poner otra lista, en fin. Al final se resolvió. Hasta el último minuto. Perdón, hasta el último minuto. Hasta el último minuto, era una cosa de loco, Rosa María. 12:59 haciendo triquiñuelas, ¿ah? Triquiñuelas con papeles sin firma, es decir, terrible. Acá estábamos transmitiendo en directo. Todas sus cavilaciones, como dije yo ayer en Twitter, por favor, marean. Y no anden mareando a la gente porque ya no somos tan idiotas. Todos estos son trucos. O sea, ¿por qué permiten que se presente una lista única con Rocío Silva Santisteban a la cabeza si no iban a votar por ella? Le ofrecen votar por ella y después dicen que no. No lo ofrezcan. Era para ganar tiempo, para ver qué triquiñuela hacían. Necesitaban una lista golpista a como diera lugar. Porque me imagino que algún asesor habrá legal en el Congreso que les debe haber contado a algunos congresistas qué cosa es el delito de sedición. Y están asustados. Tienen que estarlo. O sea, no hay forma de no estar asustado cuando has cometido un delito de esta envergadura. Es una cosa terrible lo que está pasando. Y la otra institución que tiene que dar respuestas claras y las está dando muy mal y muy tardíamente es la Policía Nacional. En este momento hay una conferencia de prensa. La policía afirma que no usan perdigones, la policía afirma que no usan balines, canicas, y qué cosas han salido de la espalda de muchos periodistas. Hay, en general, en total, en toda la jornada de la semana, se ha sumado más de 40 periodistas heridos. De distintas formas, a veces heridas muy leves, pero 40 periodistas heridos que están en el centro de la confrontación, porque ahí está la noticia. Sobre todo gráficos. ¿Qué cosas les han sacado de la espalda? ¿Balas de goma? Eso no son balas de goma, les han metido canicas disparadas contra el cuerpo. Entonces, claro, penetran, pues. Y los chicos que han muerto, llenos de plomo, es lo que dice la autopsia, plomo. Yo no sé si de bajo o de alto calibre, pero el problema es que cuando entra en un lugar letal, mata, pues. Ese es el problema.
Y hay chicos hospitalizados. Anoche el señor Sagasti con su mesa directiva fueron a visitarlos. Hay chicos hospitalizados, hay cuentas que pagar, colectas que se están haciendo para ayudar, problemas de ojos. Todo eso lo causó la Policía Nacional. Yo no digo que la policía no tenga heridos, pero la policía tiene su propio hospital donde los puede atender. Estos chicos no tienen nada, no tienen ni seguro. Entonces, ¿quién los va a atender? Los tiene que atender el Estado. Y tienen que ser reparados. Tiene que haber una reparación civil porque la policía tiene que entender que no puede salir así a matar. Y los hechos se han verificado incluso con el personal de la Defensoría que le decía a la policía, ustedes no pueden disparar de esa manera. Bombas lacrimógenas contra la gente, contra el cuerpo de las personas. La presencia de los grupos Terna está probada. Ayer nuestro amigo Juan Carlos Tafur en Sudaca señala que tienen más de 50 fotografías con ternas identificados. Pusieron un par de videos, uno en que la gente lo identifica y lo hace huir y el tipo saca su arma y comienza a disparar. Y otra, una foto más temprano, en que el mismo sujeto está participando en una detención. Vestido de civil, sin ninguna identificación, para azuzar. Miren, ya no se puede hacer eso. Cada chico que va tiene una cámara. Cada chico tiene una cámara de video y de fotos. Tiene todo a su disposición, más las cámaras de seguridad de las calles, más las cámaras profesionales de todos los periodistas que están ahí. Es imposible que tú infiltres gente sin que alguien no lo capte. En alguna foto va a salir. Es cuestión de sentarse, tener paciencia y revisar todo lo que hay muchísimo. La Municipalidad de Lima ya entregó su material a la Fiscalía. Tienen que caer. Y reitero también, ahí también hay una crisis profunda. Una crisis profunda policial que de nuevo implica una reforma de la policía. La policía ha sido uno de los problemas de la pandemia, no una de las soluciones. ¿Dónde ha habido más corrupción? En la policía. En las compras de la policía. ¿Dónde han habido más fallecidos como grupo laboral del Estado peruano? En la policía, más que los médicos, más que las enfermeras. La policía en este momento en el Perú es un problema. Vamos a ver a quién ponen de ministro del Interior, porque ese ministerio hoy es importante. No van a hacer una gran reforma en 8 meses, estamos de acuerdo. Pero por lo menos la policía tiene que garantizar la seguridad de las personas, no su inseguridad. Y si no hay sanciones, y si aquí no pasa nada, esto va a continuar. Y ese es el problema. Yo sí creo que tienen que haber sanciones, lamentablemente, para todos los que resulten responsables. Y estamos hablando de varios, ¿no? Merino, ante los Flores Arauz, el señor Rodríguez, el ministro, para empezar, y hay acciones penales contra ellos, todo el comando de la policía, y los 105 congresistas que organizaron este laberinto, porque ellos tienen la culpa de lo que pasó. Han salido a pedir perdón. Bien, me parece muy bien, todos los de Frente Amplio han salido a pedir perdón, porque claro, saben que su desconexión con el país es en este momento total. Nadie va a votar por ellos, ¿no? Y en general hay que decir que los partidos golpistas no van a obtener ninguna ventaja en las elecciones que vienen. O sea, son primero populistas y hemos visto durante varios meses, en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica brutal, cómo han estado negociando sus intereses particulares y normas completamente populistas en la idea de que los van a elegir a algo y luego dar un golpe de Estado. No han estado a la altura. Y no solamente no han estado a la altura, han cometido delitos. Esto puede acabar muy, muy mal para ellos. Lo bueno es que en medio de todo, ayer Augusto Álvarez me decía, el Perú es un país fantástico porque cuando crees que todo está perdido, algo pasa y nos recomponemos. Pero a qué costo, ¿no? Pero a qué costo. Bueno, Abel, hoy día vamos a estar, claro, el vocero de la policía, el señor Víctor Sanabria, general de la policía, dice, ahorita todos están investigados. Claro, pues, pero esa no es una investigación, que todos estén investigados.
Queremos saber quiénes son los responsables. Ese es el tema. ¿Quiénes han estado metidos acá en esto? Tú no puedes decir, no, son policías en su día de Franco. Eso es mentira. Eso es mentira. Tienen que responder por lo que han hecho. Políticamente en el Congreso y penalmente en las calles. Y eso implica tareas que hay que hacer mientras se conforma un gabinete que esperemos sea un gabinete de personas más o menos honorables que no tengan mucho interés, hay que decirlo, en el futuro político del Perú. Eso hay que dejárselo a los que postulan a las elecciones. Pero que sí tengan interés en el presente del Perú, en lo que se puede hacer en los próximos meses, para esos 3 objetivos. Paliar la economía precaria de los peruanos, atender la emergencia sanitaria y garantizar elecciones libres. Eso es lo único que hay que hacer, no hay mucho más que hacer. Claro, hay la emergencia, cada una de esas enunciados implica cientos de decisiones, por cierto, ¿no? Pero desde qué hacemos con la educación durante el resto de la pandemia, o qué hacemos con la infraestructura sanitaria, en economía, en fin, cualquier otra medida que se tenga que dar, las medidas de inversión pública que venían bien y pueden retomarse. No sé, a ver si tienes alguna pregunta del público, porque ayer me han hecho preguntas muy raras, ¿ah? Hay gente que me ha preguntado si Merino va a tener pensión vitalicia. Me dio ataque de risa. Sí. No. Acá también nos preguntaron lo mismo. La pensión vitalicia es para los presidentes constitucionales. Merino no es un presidente constitucional. No lo reconoció nadie. Hay que ver cómo ayer la OEA, todos saludaban rápidamente a Sagasti. Merino no lo reconoció ni su familia. O sea, un desastre. No existía en los comunicados, ni siquiera se le mencionaba. ¿Dónde estará Merino, Rosa María? Porque no aparece por ningún sitio, no se le ha escuchado ayer en ningún sitio. En Tumbes, pues supongo, ¿no? ¿No lo quieren también por allá? No lo quieren por allá, o acá metido en su casa, que lo fueron a buscar los jóvenes también. Ha cometido errores muy graves. No es el único responsable, hay que decirlo, porque, digamos, a Merino, discúlpeme, no le da la imaginación para organizar un golpe de Estado. Ha tenido personas detrás. Han habido conspiradores en todo esto. Y es clarísimo que este grupo de ex políticos o políticos ya más o menos jubilados, que se llama Coordinadora Republicana, varios de esos han estado detrás de esto, apoyando con todo, llevando al país a un golpe de Estado. Imagínate, ¿qué republicano vas a hacer si organizas un golpe de Estado? Y te pliegas a un golpe de Estado. No hay forma de que eso sea republicano. No Rosa María, ayer se hablaba de que algunos ministros seguían haciendo ejercicio cuando ya habían renunciado. ¿Estos actos son nulos? Son nulos. No se preocupen. De dos he recibido una preocupación del Ministerio de Trabajo, pero fuerte, ¿no? Diciendo que Cheput estaba vengándose de personas que, bueno, cuando él pasó por el ministerio habían quedado. Y también he recibido lo mismo del Ministerio de Justicia. Ojo, quédense tranquilos. Canal 7 sigue todo Canal 7 sentado en Canal 7. Felizmente, porque Merino no llegó a firmar las resoluciones donde les aceptaban las renuncias. Entonces se han quedado. Está Renzo Macei, se ha quedado Eduardo Guzmán, se han quedado todos. Espero que los programas de Sonarituesta y de Ricardo Bedoya continúen, ¿no? Porque simplemente no les dio el tiempo. Gracias a Dios, no les dio el tiempo. Ponte a pensar, Merino juramentó el martes pasado, hace una semana. Recién el jueves tenía gabinete. Y el sábado en la noche han estado renunciando los ministros. O sea, cualquier acto que desarrollen francamente hay que ser bien descarado para estar desarrollando actos que no tienen ningún sustento jurídico ni político, ¿no? Así que, por ese lado, tranquila la gente que está preocupada, ya llegará el nuevo ministro, harán conocer los hechos y eso va a ayudarlos mucho a que creo que todo se tranquilice. 8:30. Fernando Meléndez.
nuestro amigo que nos dejó plantado el jueves, ¿te acuerdas, Abel? Claro, se estaban Sí, ha preparando. estado de fiesta el fin de semana, pues, Rosa María. Tiene Ajá, derecho a divertirse un poco. Mientras tremendo, acá se luchaba tremendo. y los chicos morían, él estaba bailando. Bailando en una actividad prohibida, ¿no? Porque se supone que las reuniones sociales están prohibidas. No vemos mucha gente, pero lo vemos bien entonadito. Y además, el domingo nadie sabía dónde estaba. Lo llamaban a la lista y no contestaba. Nadie sabía dónde estaba. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Oye. Y claro, el hombre joven, hace calor en Iquitos, pues se había tomado sus chelitas, estaba contento. Ya no es vocero de APP. Se ha hecho un favor el señor Acuña, porque cada vez que abría la boca yo decía, no hay forma de que Acuña gane un voto con este señor. Que además hay que decirlo, es cosa curiosa, ha sido gobernador de Iquitos, igualito que Vizcarra. Y no saben la cantidad de denuncias que tiene. ¿Y de qué calibre? Entonces, claro, es como cuando alguien se para y grita ladrón, pero oye, ¿y tú? Increíble, los más gritoncitos son los que más rabo de paja tienen, ¿eh? En mi experiencia de años. Esos que gritan, sí, sí, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la corrupción. Ay, ay, ay. ¿Qué estarán ocultando? Es un problema. Muchos de ustedes están preguntándose qué va a pasar con Vizcarra. No lo sé. Pero lo que sí sería ideal, después de que el Tribunal Constitucional presente su resolución, sea cual sea el resultado, para garantizar la estabilidad del país, sería ideal que presente su renuncia. Solo por eso, por una cuestión de formas. Por una cuestión de formas. Tal vez no lo haga, pero ¿por qué? Porque no puede quedar la marca de que un presidente se derroca porque un grupo de sinvergüenzas conspira para dar un golpe de Estado. Y que al final ganan los que dan el golpe, porque ustedes dirán, no, no han ganado, Merino ya se fue. Sí, pero dieron el golpe, pues, cambiaron de presidente. El objetivo, uno, era sacar a Vizcarra. El objetivo dos era poner un títere al que podían manejar. El objetivo uno se cumplió y se sigue cumpliendo. Entonces, lo ideal, creo yo, sería que Vizcarra renuncie voluntariamente en otro momento, no tiene que ser hoy, cuando ya esté emitida toda la resolución del TC que prueba que le dieron un golpe de Estado. Entonces él se va con la tranquilidad de que le dieron un golpe de Estado, pero que no regrese para no exacerbar a un grupo de la población que salió a marchar y decía ni Vizcarra ni Merino. El problema con eso es que de nuevo dejas el precedente, pues. Y se salieron con la suya. Los golpistas se salieron con la suya. Porque al final de cuentas pueden detestar a Sagasti, pero ya no tenían a Vizcarra. Y Vizcarra era el obstáculo que ellos querían sacar. Entonces, ahí quedan pendientes, ¿se dan cuenta? No es tan, hay que ir paso a paso. No es tan sencillo todo eso. Hay pendientes en el plano judicial, hay pendientes en el plano político y tienen que resolverse. Pero ayer fue claro, y creo que eso nos ha tranquilizado a todos, que el TC dijo que efectivamente acá había una afectación constitucional de la figura presidencial, que eso no se puede hacer. Y que van a poner algunos candados, yo espero que sí. Primero que, ¿qué cosa es vacancia por incapacidad moral? O sea, ¿cuál es el contenido que tiene que haber? Detallado, o sea, ¿qué quiere decir? Y lo segundo, probablemente que incrementen el número de votos. Y ya se exija casi unanimidad, ¿no? Votaciones mucho más altas, ¿no? Pasar a 4/5 del Congreso, o sea, a 105 votos. Subir de manera mucho más alta y con más candados la posibilidad de vacar a un presidente de la República, que es un hecho muy grave. Porque miren, disolver un Congreso finalmente son dos veces, ¿no es cierto?, 2 veces 2 gabinetes censurados. O sea, tiene que ser suicida el Congreso para hacerlo. Lo fue, bueno, piña, lo fue. Pero
en este caso, yo te vaco porque una persona dice que ha recibido un soborno, y discúlpenme, la vez anterior era por contratar un bailarín, cantautor, qué sé yo, pintoresco, farandulero, y fuera del Perú no entendían qué Michi estaba pasando acá. O sea, ¿cómo puedes derrocar a un presidente por un contrato menor cuantía? Y esto tiene conspiradores, esto está armadísimo. Esa primera, armadísima. Escarban, ¿no? Ayer ponían un chiste en el Twitter diciendo que ahora van a sacar las cuentas del kiosco de la Uni del año 60 de Sagasti, a ver si le encuentran algo. Ya, por supuesto, comenzaron a sacar, ya desde la campaña, ¿no? Difamaciones sobre que es terrorista, amigo de Belém RTA. Y ya sacó un video hace tiempo que ayer ha vuelto a circular felizmente explicando toda la situación en su contexto. Francisco Sagasti, entre muchas otras personas, fue rehén en la embajada en Japón. Y se quedó, no sale con el primer grupo, se queda varios días, 3 o 4 días, y lo que él explica es que sus compañeros de secuestro estaban en una habitación o un salón, digamos, y lo nombraron delegado para que negocie, digamos, en la medida de lo que puedes negociar, ¿no? Baño, agua, comida, las cosas que tienes que ir pidiendo. Y lo cuenta muy bien, dice que por una recomendación de un general amigo de él, que le decía, con el enemigo tienes que pactar algunas cosas. Entonces él mantuvo una relación, no de amistad, como han querido decir, sino de negociación permanente. Lograron sacar a una persona que necesitaba atención médica, fue logrando algunas cosas para mantener la calma y la estabilidad del grupo, ¿no? Y tenía un pedazo de cartón donde había estado escribiendo, él había querido escribir todo lo que pasaba, en un pedazo de cartón de unas aguas minerales. En ese pedacito de cartón escribía, y le dice a Néstor Serpa, fírmame mi cartón. Y Néstor Serpa se lo firma. ¿Cuál es el problema? ¡Ah! ¡Amigo de terroristas! Discúlpeme, monseñor Cipriani iba y negociaba con los terroristas todas las semanas. ¿O no? No, pues, ¿saben qué? Eso, las armas hechizas, el prontuario que le están inventando a los pobres chicos muertos. Es decir, ya pues, ¿no? Francamente, la derecha bruta y achorada perdió. Así es fácil, perdió. Ganó el comunismo, no ganó ningún comunismo. Ganó la sensatez. Lamentablemente los fascistas en el Perú tienen mucha pantalla, pues entonces la gente te pregunta cosas como esas, ¿no? Es verdad que Sagasti es terrorista. ¿De dónde? O lo mismo, Rocío Silva Santisteba, terrorista. Eso lo gritaba Urrestia, el que está acusado por asesinato. Ese sí está acusado por asesinar a un periodista. Le gritaba, yo no puedo votar por la camarada. Terruqueando, creen que van a meter miedo. Meten miedo a 4 señoras en San Isidro, por favor. O sea, ni Rocío Silva ni Mirta Vázquez es terrorista, pues. No participe en acciones bélicas de terror. Tienes que ser un idiota para decir eso. Frank, de verdad, o sea, realmente un desinformado, un manipulado, un reverendo idiota. El terrorismo es un delito en el Perú. Si cometieran ese delito, estarían presas con los que han cometido el delito de terrorismo. Pero así estamos, a ver. Los derrotados pues no se rinden tampoco, ¿no? Pero están derrotados. Así es, Rosa María. Hoy día hay fútbol, hay un montón de partidos, me han dicho, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 partidos hay hoy día. Perú, Argentina en Lima y otros partidos para todo el mundo. Muy bien, vamos a... El video de Francisco Sagasti lo vamos a colgar ahorita para que los que están interesados puedan escucharlo a él mismo dando la explicación. Incluso habla de su amistad con el padre Juan Julio Vig, que estuvo también como rehén. Y por acá nos preguntan si es católico. No le hemos preguntado directamente, pero él cuenta ahí que el padre Juan Julio Vig bautizó a su última hija, entonces yo supongo que es católico, ¿no?
porque acá están preguntando en las redes. Y también, Rosa María, quería, si alguien quiere conocer un poquito más al señor Sagasti, hay un video en el que tú lo entrevistas, el 14, lo pueden buscar como Rosa María Palacios, Francisco Sagasti, es el 14 de enero, aquí en la radio, él estuvo acá con nosotros, es el 14 de enero que estuvo, y ahí cuenta un poquito su vida personal para que ustedes lo puedan conocer, así que pueden Sí, buscar porque le 14 hicimos de muchas enero. preguntas personales, sí, o Sí, sea, sí, sí. de su currículum, digamos, ¿no? De su trayectoria profesional, más que personal. Así que ahí pueden encontrar bastante información también. Por él, dicha por él mismo. Así que vamos a colgar esos videos y vamos a ir a la pausa en este momento, Rosa María, porque ya nos está esperando el doctor Pedro Cateriano, quien va a hacer un análisis amplio del panorama que nos espera las siguientes semanas. Así que no se mueva usted de la programación de la radio y volvemos con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Sepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Estación Solar en Apurímac, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, donde sale toda la información y se cuelgan estos programas. Rosa María, adelante, por favor. Sí, antes de entrar con Pedro Cateriano, responder a todos los que llaman preguntando por este tema de Telefónica. A ver, hay una empresa que se llama Pangeaco, que durante los días en que Antero Flores Arao salió de primer ministro, salió una resolución ministerial, y voy a leer lo que tengo de información, ¿ya? La empresa Pangeaco es, de la cual Telefónica del Perú es accionista, ¿ok? Hace 3 meses, Pangeaco SAC solicitó 3 meses al MTC la concesión para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Trámite común para cualquier empresa del sector. El plazo máximo de aprobación de ese tipo de solicitudes es de 50 días hábiles. O sea, esto ya venía 3 meses atrás. ¿Ok? La aprobación de la concesión se ha dado el 14 de noviembre, lo cual está dentro del plazo establecido en la normativa. Es un trámite que venía de antes, no de ese día. Acá les encantan las teorías de la conspiración, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, estamos con Pedro Cateriano vía telefónica, porque el internet está fallando. Y vamos con, la pregunta obvia, que lo primero que uno dice, esto es, o sea, lo que ha pasado en el Perú es algo que a todos nos sorprende finalmente. Y ayer había cierta alegría, sí, porque, se ha resuelto el problema. Pero el problema creo que es anterior. ¿Puede el Congreso dar un golpe de Estado? De ninguna manera. Estamos empezando a salir de una situación de absoluta anormalidad y violatoria del orden constitucional, porque en realidad lo que perpetró el Parlamento, y como lo dijimos en su momento, ha sido un golpe de Estado. Por eso la principal tarea, la inmediata que tendrá el presidente Sagasti, una vez que jure hoy el cargo como presidente de la República, será la de restablecer el orden constitucional en el Perú, que a partir del gobierno de facto de Merino dejó de imperar el Estado de Derecho en el país. Pero claro, eso tiene varios problemas. El primero es que acá hubo sedición. Entonces hay que investigar y eventualmente procesar a las personas que dentro y fuera del Congreso han conspirado para cometer una sedición. Sin ninguna duda, Rosa María, ya esa es tarea de los parlamentarios, que en este caso va a ser muy difícil con este Parlamento. Será una misión que tendrá que cumplir el siguiente Congreso de la República, pero ya la fiscal de la Nación el día de ayer, por ejemplo, en los casos de las lamentables muertes de estos jóvenes mártires de la democracia, ya ha iniciado una investigación sobre esa situación. O sea que hay que diferenciar lo que son
las investigaciones a aquellos dignatarios que tienen el derecho al antejuicio constitucional, aquellas que constituyen infracción constitucional, otras que tendrán responsabilidades penales y finalmente algunas en donde se pueden indagar también responsabilidades administrativas. Claro, lo que pasa es que hay como que dos paquetes de acción, ¿no? Penal, por lo menos. Una, la derivada de los actos de violencia de la Policía Nacional contra la población civil. Y eso creo que ya está en trámite, eso está denunciado ya. Merino, ante los Flores Arao, su gabinete, el ministro del Interior, etcétera, el comando policial. Ese es un grupo. Pero el otro grupo que no ha empezado es si aquí ha habido un golpe de Estado, y parece ser que el Tribunal Constitucional así lo va a declarar, bueno, tienen que haber responsables. El presidente Vizcarra no quiso denunciar a los sediciosos la primera vez. Fue un grave error. Yo creo que esta vez harían bien, y quienes estén ocupando la presidencia, que sí impulsen una acusación por sedición. Y además existe el precedente de juzgamiento a los exministros que acompañaron a Fujimori en el golpe de Estado. Claro que el contexto político es diferente, las circunstancias también, porque acá el gabinete se suma al golpe de Estado, pero hay algunos testimonios, indicios, por ejemplo el diario La República, ayer o antes de ayer ha publicado un reportaje donde hay más que pruebas y evidencias que acá estuvimos ante una conspiración para vacar inconstitucionalmente al presidente Vizcarra y por lo tanto dar un golpe de Estado. Así lo parece por lo que hemos estado viendo. Y hay varios actores dentro y fuera del Congreso, personajes que han impulsado de alguna manera esta situación. Ahora, ¿cómo queda Vizcarra en esta historia? Lo que se ha dicho es que el Tribunal Constitucional sí va a declarar que ha habido un golpe de Estado, pero no repone al presidente de la República, que esa ha sido la gran discusión. Pero si ha habido un golpe de Estado, si ha sido ilegalmente derrocado, entonces, ¿cómo queda esta situación? A ver, yo respeto la decisión que adoptó el presidente Vizcarra en su momento. Él seguramente, para no ahondar la crisis política, dejó el cargo de presidente de la República, es decir, abandonó Palacio de Gobierno, dio ese discurso ante todo el país y no hizo uso de todos los instrumentos legales que tenía para defender su investidura presidencial y el orden constitucional en el país. En ese aspecto sí discrepo porque creo que él debió haber dado una batalla, repito, para defender el Estado de Derecho en el país. Producidos estos hechos, el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, Rosa María es uno de los grandes responsables de esta crisis política y constitucional, la mayoría del tribunal, porque hay que destacar el papel de los magistrados Eloy Espinosa y Carlos Ramos, que sí se diferenció de esa mayoría. ¿Por qué agravaron la situación? ¿Por qué esa mayoría del tribunal agravó la situación? Porque hay que recordar que con motivo del primer pedido de vacancia por incapacidad moral permanente planteado contra el presidente Vizcarra, cuando el gobierno presenta la demanda competencial, también hace el pedido de una medida cautelar. ¿Qué significa esto? Que hasta que se pronunciara sobre el fondo del asunto, si el Tribunal Constitucional acogía esa medida cautelar, se detenía el trámite parlamentario, se podía detener el trámite parlamentario para la aprobación del proceso de vacancia que estaba en giro. Pero, sorpresivamente, y con una argumentación política y no jurídica, la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, sorprendió a todo el país con un candor hasta ahora incomprensible y declaró que como ya numerosos parlamentarios habían expresado públicamente que no iban a vacar al presidente Vizcarra, ya no era necesario acoger
esa medida cautelatoria. Entonces, a raíz de eso, ya inician el segundo pedido de vacancia contra el presidente, y el presidente además decide, repito, equivocadamente, yo respeto pero discrepo de esa medida del presidente Vizcarra, de no hacer uso de la presentación de otra medida cautelar, hecho que dicho sea de paso, ha recalcado en estos días, ya cuando el escándalo tuvo dimensión internacional, la doctora Ledesma dijo, pero no presentó una segunda demanda competencial y tampoco otro pedido de medida cautelar. Ya el tema estaba grabado y ocurrió el acceso mediante la fuerza bruta de los votos de esa mayoría golpista de Merino al poder. La caída de Merino es una salida que es consecuencia de esta impresionante y a su vez sorpresiva movilización nacional de los jóvenes. Los jóvenes con su protesta en las calles, con su acción cívica y pacífica, logran que la dictadura no se llegue a perpetuar en el poder y obligan a Merino y a sus secuaces a renunciar. Es en este contexto en donde está en giro ya el trámite, y ante el pedido de la comunidad internacional encabezado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se exhorta al Tribunal Constitucional para que resuelva la demanda competencial. En ese momento, y ahora sí tienen que resolver. Tienen que resolver, pero ya asume la presidencia de la República el día de hoy Francisco Sagasti, que ayer juró como presidente del Congreso. Claro, pero ¿qué sucede con Vizcarra? Imagínate, el Tribunal Constitucional dice, como lo ha adelantado, lo que sucedió el lunes pasado, sí, efectivamente es una vulneración constitucional. Perfecto. Un golpe de Estado. A mí lo que me preocupa es que quede el precedente de que con 100 votos o 180, 87, te vuelas al presidente, bueno, perdiste, no pones al que tú querías, pero ya sacaste al que no querías. Eso no puede ser democrático. A ver, el tema ahí es un debate jurídico desde la óptica constitucional, y es el siguiente, que las resoluciones del Tribunal Constitucional no tienen efecto retroactivo, y que precisamente estos hechos que se han venido sucediendo son por consecuencia de la inacción del Tribunal Constitucional. Y seguramente por esa razón el Tribunal Constitucional, al advertir lo que tú estás señalando, Rosa María, no resuelve ese tema. Claro, pero el artículo 113 del Código Procesal Constitucional dice claramente que las resoluciones en las demandas competenciales tienen efectos de nulidad sobre lo actuado. Sí. Si es nulo, si los actos de jueves pasados nulos, ¿qué pasa con Vizcarra? Con Vizcarra, si jura el presidente Sagasti, ya el presidente Sagasti, por esta razón, por la demora del Tribunal Constitucional. Pero sí, se produce una contradicción que no es poca cosa. Lo ideal sería para... No es poca cosa. Lo ideal sería que Vizcarra presente su renuncia. Lo ideal. No, el presidente Vizcarra no ha renunciado, ha hecho un abandono temporal del cargo. Exactamente. Que tampoco está previsto en la Constitución, dicho sea de paso. Abandonar el cargo de la forma que lo ha hecho no está previsto en la Constitución. Así es. Y esto se agrava porque el presidente no tiene vicepresidente. No hubo encargatura del despacho. No. Entonces, al no haber encargatura del despacho, hay
abandono del cargo. Eso es técnicamente lo que ha ocurrido. Claro, pero digamos, de nuevo estamos atrapados en una situación. Para la mayoría de los peruanos, ya el presidente Sagasti, borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo. Pero para lo que nos interesa un poquito los temas constitucionales, sí, acá hay algunas materias que no se han resuelto. O sea, lo ideal, digo yo, es que Vizcarra presente su renuncia, con lo cual cerramos el tema. Y queda el presidente, que yo me imagino le van a poner más candados al tema de la vacancia por incapacidad moral. ¿Por qué? Exactamente. Yo creo que lo que tú dices es absolutamente coherente y claro, porque lo que ha habido es un abandono del cargo, que es una infracción constitucional. Entonces, ¿qué cosa? ¿Vamos a continuar ahora el trámite de forzar una infracción a la Constitución? Entonces ya esto sería la de nunca acabar, ¿no? Ahora, sí. El problema es que se quedan los 105 que votaron golpistamente por Merino y por sacar a Vizcarra, siguen sentados en el Congreso. Sí, yo lo que me temo es que en un mes y medio agarren un poquito de fuerza, busquen otra excusa y organicen nuevamente un festival de vacancias. Es que las denuncias contra esos congresistas, precisamente para evitar escenario, se deben iniciar desde la Fiscalía, para que lleguen a la Corte Suprema y sepan estos golpistas que no la tienen tan fácil para seguir boicoteando el normal desarrollo del país. O sea, no hay que decir una cosa, tampoco, ¿no? El día domingo en la noche estaban todavía jugando trucos. O sea, vetaban a Costa, vetaban a Sagasti, exigían que Julio Guzmán renuncie, pusieron a Rocío Silva Santisteban para después humillarla. O sea, trucos. Estos son así. Y el discurso de Valdés fue realmente desafiante y vergonzoso, ¿no? Claro, porque nosotros lo hemos vacado porque es un delincuente, entonces seguimos en lo mismo. Entonces, sí, o sea, yo sí creo que se tiene que poner un pare a esto de las vacancias, más allá de que la gente se manifieste en las calles. Está muy bien y tiene que ser así, muy bien. Una duda, Rosa María, pero es que el estado en el que nos hemos encontrado ha sido de absoluta anormalidad. Es decir, el Poder Ejecutivo sin presidente y sin vicepresidentes. El Poder Legislativo sin presidente. Ha habido un vacío de poder absoluto desde el día de domingo, Rosa María. Así es. Lógicamente, ¿por qué? Por la irresponsabilidad, la ignorancia e improvisación, prepotencia con la que ha actuado el Congreso. Ciertamente esta es la comprobación de lo del trámite manifiestamente inconstitucional que llevó adelante el Congreso. Todo este embrollo, todo este problemón ocurre por el golpismo y el rompimiento del orden constitucional. Y lo que ha habido en realidad es una salida constitucional, pero de contenido político. El contenido político lo da la calle, es la protesta popular la que obliga a Merino y sus compinches a dejar el poder. Entonces, la solución no se da solo con los mecanismos que establece la Constitución, sino fundamentalmente por la participación del pueblo, que a través de su protesta forzó la salida política, ¿no? Hay un detalle que no es poco, pero hay que también resolver. El señor Sagasti se había inscrito ya, y las inscripciones están cerradas, como candidato a la vicepresidencia en la lista de Julio Guzmán del Partido Morado. Hay otra lista con la señora Carolina Lizarra, también con sus vicepresidentes. El problema es que si el presidente, o sea, si Sagasti ocupa la presidencia de la República a partir de hoy, le es legalmente imposible postular a la vicepresidencia. Exactamente, ya una vez que ya no puede. Jura el cargo, no puede postular como vicepresidente. Claro, pero creo que Julio debería postular solo con un vicepresidente, lo cual sería absurdo también. Sí, pero ese caso podría ser modificado por un proyecto de ley que dé un plazo adicional, por ejemplo, que permita suplir esa digamos, ese vacío legal en la norma
que se permita o que un miembro del partido pueda integrar la fórmula presidencial o un invitado, porque hay que señalar además, Rosa María, que para integrar la candidatura a la presidencia y vicepresidencias hay que estar inscritos en los partidos. En las listas parlamentarias sí pueden haber invitados, es decir, personas independientes que no tienen relación partidaria, pero a la presidencia y a las vicepresidencias no. Así es. Por eso es complicado, porque además se postula en plancha. Porque Exacto, una posibilidad sería fórmula, que de la lista de Carolina Lizárraga salga alguno y vaya con la otra lista, pero el problema es que no se postula por cargo, sino por plancha, en el caso del presidente y vicepresidente. Así que exacto. sí, no va a quedar remedio con un proyecto de ley, porque Guzmán tendría que ir solo con un vicepresidente, lo cual ya en el supuesto, como dicen los abogados, negado de que gane, entraría pues cojo a la presidencia. Y está visto que 2 vicepresidentes es algo bien necesario en el Perú, pero mucho más de lo que uno cree. Bueno, tanto que a veces, como ha ocurrido en este bochornoso incidente político, ya ni los 2 vicepresidentes alcanzan, ¿no? Por eso, ni siquiera el presidente del Congreso, o sea, ya no alcanza nada. Exacto, Sí, ese es un problema que hay que resolver. A ver, no sé si tienes alguna pregunta del público. Hay varios temas para resolver, como han visto ustedes por delante. Todavía tienen que resolverse, calma, y todavía tiene que formarse un gabinete, ¿no? Yo no quiero tomar el pelo a Pedro Cateriano, pero que por ahí que lo llaman de presidente del Consejo de Ministros. No creo. ¿Aló? Aló, Rosa María. No lo han llamado para ser presidente del Consejo de Ministros, ¿no? No. Felizmente. Muy bien. A ver, preguntas del público. Sí. No, ayer ya presentó su carta de renuncia el señor Sagasti a la primera vicepresidencia, ya presentó su carta de renuncia. No, Sí. La pregunta es si puede ir solamente con un vicepresidente. ¿Está permitido o simplemente ya la plancha sale de carrera? No, sí está permitido, claro que sí está permitido. Pero, claro, llega con un vicepresidente, ¿dónde está el otro? O sea, vamos a poner un caso así como para los alumnos de la clase. Imagínense ustedes que se inscribe en la plancha y uno de los vicepresidentes se muere. Se muere porque nadie tiene la vida comprada, le da un infarto en diciembre. Y ha elegido para... Acá ni siquiera han sido elegidos, elegido para concursar todo. Tiene que haber una solución jurídica a eso. Alguna solución jurídica tiene que haber. De algún tipo. Por ejemplo, Rosa María, tú recordarás que en Brasil, por ejemplo, eligieron al presidente José Sarney, Tancredo Neves, como presidente. Exacto. Ganó las elecciones. Se le proclamó como presidente electo, pero antes de asumir la presidencia falleció. Claro. Todo el gobierno lo hizo su vicepresidente José Sarney. O sea, sí pueden ocurrir estas cosas. O como hace algunos años, en Polonia, lamentablemente se cayó un avión y viajaba el presidente, el primer ministro y las autoridades. Es decir, el gobierno polaco quedó totalmente descabezado. Esas situaciones que no ocurren permanentemente, sí pueden acontecer. Entonces, todo eso tiene que estar previsto, ¿no? Hice exámenes en la universidad, ¿no? En un helicóptero van el presidente, el vicepresidente, se cae el helicóptero. ¿Cuál es la solución, no? Claro, pero el problema ahí es que Rosa María, vuelvo a señalar lo siguiente. Todos estos problemas que surgen ahora prueban que todo lo que hizo el Congreso estuvo mal, que es anormal, que fue violatorio del orden constitucional. Lo que ha hecho el Congreso es, mediante la fuerza bruta, destrozar el diseño constitucional, el espíritu y la letra de la Constitución. Eso es lo que ha hecho Merino y su pandilla. Entonces, ellos que han generado este problema, por la vía legal van a tener que solucionar, es decir, dar una ley, por ejemplo, que permita, en el caso de renuncia, que esa fórmula pueda suplir la segunda vicepresidencia o con una elección interna que ya está en trámite o mediante la invitación de una persona independiente, porque ya las elecciones
están convocadas las elecciones internas, ¿no? Así es, y había una fecha para cerrar las listas, ya pasó la fecha. Exactamente. Ese es el problema, pero me han preguntado ayer como chiste, creo, si Merino recibe pensión vitalicia. No recibe pensión vitalicia, ¿no? Porque accedió al poder al margen de lo establecido por el orden jurídico, no tiene derecho a la pensión. El que sí va a tener derecho a la pensión es el presidente Sagasti cuando acabe su gobierno de transición, como ocurrió con Valentín Paniagua, ¿no? Así es. Sí, pues porque son presidentes, ojo, constitucionales. Exacto. ¿Ok? Constitucional. Tiene que ser presidente, no un golpista. Los golpistas no tienen pensión. Así de claro. Por eso es tan importante la resolución del TC. O sea, es lo que yo digo. Es muy importante la resolución del TC. Primero, porque al declarar esto un golpe de Estado, se van a derivar consecuencias jurídicas. Segundo, porque le va a dar contenido a esta frasecita permanente incapacidad física o moral. Y tercero, porque va a poner nuevos candados. Lo que me dicen a mí es que quieren levantar incluso las votaciones también. Sí, o sea, que ya no 87 sea 104. María, este no es un problema reciente y eso hay que recordarlo. Esto se origina cuando, malinterpretando la Constitución, el fujiaprismo intentó sacar del cargo a Kuczynski. Desde esa época, desde el primer pedido de vacancia contra Kuczynski, se hizo el reclamo, la denuncia, se alertó que estábamos en un golpe de Estado en marcha. Luego no se genera el problema porque Kuczynski renuncia, y la renuncia del presidente sí está prevista en la Constitución. Y ahí no se presentó este problema. Acá sí ha acontecido todo esto porque Vizcarra, a diferencia de Kuczynski, dijo que no iba a renunciar. Lamentablemente, creo que sí cometió un error el presidente Vizcarra al no defender la investidura, su investidura presidencial y el orden constitucional con todos los instrumentos legales que tenía a la mano, ¿no? Y además, yo se lo dije en una entrevista, al no poner las denuncias por sedición con el primer intento. Podía también pedir la aplicación de pudo haber pedido la aplicación de la Carta Democrática, pudo haber presentado otra medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, es decir, tenía varias alternativas, pero seguramente también la debilidad política en que se encontró en ese momento no lo motivó a continuar y supongo que también porque no quiso acentuar la crisis política en el país para no causarle más daño al Perú, ¿no? Ahora, hay un tema interesante, ¿no? Lo único que tenía el señor Vizcarra como, digamos, soporte de su presidencia es su popularidad. Exactamente. Yo no sé si la ha perdido o no, yo creo que la conserva, pero claro, no conserva unanimidades, ¿no? O sea, el 50% del país lo puede apoyar, pero puede haber un 40% que lo detesta. Entonces, es difícil gobernar en ese estado de precariedad, sin bancada. Porque no tenía representación parlamentaria. Uno de los grandes errores del presidente Vizcarra, que también distorsionaron no solo el derecho de disolución, el procedimiento. El derecho de disolución se aplica en el sistema parlamentario para zanjar la polémica entre el gobierno y el Parlamento. Y es el pueblo el que dirime a través del voto. Acá no ocurrió eso porque el presidente Vizcarra no presentó listas, no tuvo partido político. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que en el Parlamento, al no contar con parlamentarios, no tuvo defensa política, no tuvo argumentación para las iniciativas del gobierno y aceleró la crisis con mayor rapidez, ¿no? Ahora, Sagasti, si bien ha sido elegido ayer con casi 100 votos, no tiene el apoyo del Congreso, eso hay que saberlo también. Por eso es muy importante que el Tribunal Constitucional le ponga candados a la vacancia. Muy importante, porque una bancada pequeña, 9 con él, y probablemente el apoyo de algunos grupos como las congresistas disidentes del Frente Amplio, o sea, los 19 que votaron contra el golpe, esa es su bancada. Y el problema es que no son muchos
Y yo lo que me temo es que en un mes y medio estos vuelvan a las andadas. Bueno, pero ya sería eso un tema de un escándalo de magnitud, aunque hay que decirlo, ¿no? Cuando vacaron a Vizcarra, cuando vacaron a Kuczynski, dijeron un contrato de menor cuantía. O sea, ya más escándalo que eso no hay. O sea, están dispuestos a todo, y están con sangre en el ojo, ¿eh? Sí, naturalmente, eso se percibe. Absolutamente, están con sangre en el ojo, proclamando venganzas. Hay Ahora, un grupo de congresistas que ser sí hay que decir, han salido, no supimos. De las elecciones y del resultado electoral. Estos señores van a tener que recibir un castigo. ¿Cómo puede ser posible que Acción Popular, que fue un partido con una tradición democrática comprobada, se haya comportado de esta manera? Es algo absolutamente incomprensible y condenable. Eso sin duda va a merecer un castigo en las ánforas. Claro, y el único líder que han tenido candidato, ¿no?, que se ha opuesto ha sido Yoli Lescano. Mesías Guevara, como presidente del partido, hay que decirlo también, pero Barnechea ha estado mudo, pero absolutamente mudo. Entonces, eso va o sea, hay una sanción política. Yo lo que digo, me preocupa, es que estos vuelvan a las andadas, porque fíjense, yo siempre digo, todo empezó con la censura a su gabinete. Eso fue en agosto. En septiembre ya lo estaban vacando. Y en octubre de nuevo para terminarla en noviembre. O sea, no han parado, mes a mes. Y claro, no han parado. Les resultó la última, no esperaban protestas, pero no en la magnitud nacional. Eso los ha hecho retroceder. Bueno, pero yo creo que varios parlamentarios han confesado fuerte, en ese sentido, ¿no? Que no calcularon la magnitud de la protesta ciudadana. Pero como bien tú dices, y me lo recordaste, o me lo advertiste cuando me negaron la confianza, el objetivo político siempre fue Vizcarra, porque ya ese grupo que estaba conspirando quería capturar el poder, ¿no? Así de claro. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí. Rosa María. Sí. Una pregunta, el doctor ha dicho hace un momento que habría que denunciar ya por sedición y denunciar a los congresistas. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Lo tiene que hacer la Fiscalía de oficio o puede ser el ciudadano o alguna organización? ¿Quiénes tienen que hacer la denuncia? Las denuncias pueden ser de oficio o a petición de parte. Tengo entendido que algunas coordinadoras, organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han presentado algunas denuncias, y bueno, lo puede hacer también cualquier ciudadano. En este caso el trámite tendrá que llegar hasta la Corte Suprema de la República y posteriormente la Corte pedir el levantamiento del fuero parlamentario para poder procesar a los acusados, ¿no? Así es. Que sí tienen antejuicio, hay que decirlo, porque claro, es un delito cometido en el ejercicio de su función. Exactamente. Porque son congresistas, ya han votado. Entonces, hay muchos, hay que decir, que han pedido perdón, que los han manipulado, que no se dieron cuenta, ¿no? Por supuesto. Están buscando apuntalar a sus partidos. Y yo sí creo que puede haber gente que realmente creía de buena fe que estaban sacando un corrupto del poder. Pero la gran mayoría, sí, pero la gran mayoría han estado en alto al poder para manejar intereses absolutamente particulares y postergar las elecciones, que ese era el objetivo, cosa que a estas alturas ya no va a suceder. Y entran estos completamente destruidos a las elecciones, pero completamente destruidos a las elecciones. Sí. Ese va a ser el primer castigo. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más, Abel? Sí, preguntan si el señor Vizcarra puede ser premier del señor Sagasti. No habría ninguna incompatibilidad. Así es, no se me había ocurrido, ¿ah? ¿Ah? No se me había ocurrido. También imaginativos esta mañana nuestros oyentes. Sí. ¿No es? Pero desde el punto de vista, sí, esto ya parece un examen de grado. Desde el punto de vista constitucional no hay ningún impedimento.
Simplemente ¿Sí? la Constitución lo que exige es para un expresidente, no se ha dado el caso, ¿no? Pero no tiene ningún impedimento, no, mejor dicho, no tendría ningún impedimento para que el presidente Sagasti lo nombre como presidente del Consejo de Ministros. Sería el primer precedente en nuestra historia republicana también. Nunca ha pasado, nunca ha pasado. Nunca ha No, pasado. ¿qué tal imaginación? Nunca ha pasado. Sí. Pero para eso En sí Rusia, por tendría que... ejemplo, Rosa María, cuando Putin quiso hacer el cambio, su primer ministro pasó a ser presidente, ¿te acuerdas? Claro. Pero ellos no tienen un régimen presidencial, creo que No, tienen un régimen no, más parlamentario. exacto. ¿Verdad? Sí, Entonces, parlamentario. yo creo que acá, pero para que se cumpla eso sí, ahí sí Vizcarra tiene que renunciar a la presidencia de la República. No, sí. Y el Congreso aceptar la renuncia, ¿no? Exacto. Si no, ¿cómo va a ir a pedir la investidura? Sí, Ahora, claro. sería muy divertido ver a Vizcarra pidiendo la investidura al Congreso que lo vacó. Así es. Ah, delicioso, ¿ah? Sí. No se me había ocurrido. Delicioso. Se me Lo ocurren que pasa maldades. es que Pero es que sí, Constitución del pues, Perú, imagínate, Rosa tienes María, que ir a... No creo que lo haga Sagasti, porque Sagasti no es una persona confrontacional. no, Para nada. no es Al el contrario. tono. Yo creo que el tono con el que ha empezado el presidente Sagasti ayer ha sido el oportuno, ha estado mesurado, ha estado... No, ha dicho que va a él no confronta. escuchar, que va a abrir el diálogo. Como decía, Y es yo siempre un decía, tono el problema con él es que es el rey del agua tibia, pero ahora, de repente, se necesita por 8 meses alguien que sea el rey del agua tibia para poder manejarse en una situación complicada, ¿no? Mira, como todo en la vida hay momentos de ajuste y también tiene que haber momentos en donde la tensión debe bajar. Es decir, el país con esta confrontación permanente entre los poderes del Estado ha detenido el desarrollo nacional, ha agravado la crisis económica del país, ha generado un ambiente de inestabilidad política que fundamentalmente ha afectado a los más pobres del país, a los sectores menos favorecidos. En ningún esquema constitucional, Rosa María, se establece o se puede visualizar algo como lo que ha ocurrido ahora en el país, ¿no? Nunca, además, en nuestra compleja historia republicana, en donde ha habido obstruccionismo parlamentario, filibusterismo, nunca hemos llegado a estos extremos en donde ya el golpismo ha llegado al límite de confundir la obstrucción con acciones ilícitas y delictivas, que eso es en realidad lo que ha ocurrido, Rosa María, un ejercicio abusivo del poder que ha lindado con acciones delictivas. Y como decíamos hace un momento, esto no empieza ahora, esto empieza en el 2016, cuando Keiko Fujimori no quiso aceptar su derrota y se dedicó con empeño a vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Y lo logró. Y lo logró. Al final, y dicho sea de paso, ahora que mencionas a Keiko Fujimori, la señora Fujimori también públicamente dijo que no iba a vacar a Vizcarra. Pero ella tiene una sed de venganza tan irrefrenable que no la puede contener, que no pudo con su genio. Y genio y figura hasta la sepultura. Ordenó que vacaran a Vizcarra y ella también se sumó a ahondar este problema de anarquía constitucional y política. Y eso también lo tiene que recordar el elector. Por eso, de este penoso y vergonzoso espectáculo que hemos tenido durante estos días, como reflexión hay que sacar la necesidad de ejercer el derecho del voto con responsabilidad y antes de votar, chequear, revisar lo que constituye la responsabilidad de darle el poder a un partido y a una persona, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Ahora sí me despido porque tengo que irme al otro programa y nos vemos hasta mañana con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias al doctor Pedro Cateriano. Parece que alguien se movió del dial porque Rosa María, porque siguen preguntando lo de la telefónica y ya lo respondiste cuando hemos vuelto de la
de la Ay, pausa. Así que pueden escuchar de nuevo el programa. Ahí ya está la respuesta de la telefónica. ¿saben qué pasa? Que hay un amor por las teorías de la conspiración que son, les encanta, no tiene que haber algo perverso siempre a donde hay una empresa privada. No, no hay nada perverso. A ver, la empresa Pangeaco es de propiedad en parte de Telefónica del Perú, de TDP. TDP es accionista de Pangeaco, ¿ok? Hace 3 meses, ¿ok? Pangeaco SAC solicitó al MTC la concesión para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Trámite común para cualquier empresa del sector. El plazo máximo de aprobación de este tipo de solicitudes es de 50 días. La aprobación de la concesión se ha dado el 14 de noviembre, lo cual está dentro del plazo que establece la normativa. Eso es todo, ¿no? Así de claro. Bien, Rosa María, nos vamos hasta mañana. Y mañana ya tendremos solución completa, votada, ¿no? Votada, discutida. Esperemos que le den un poquito más de contenido a este tema de incapacidad moral. Dicen que se va a llamar comportamiento indigno, pero ¿qué cosa es indigno? O sea, yo de verdad creo que el tribunal tiene que ahondar un poquito más en esto, ¿no? Para que tenga contenido. O sea, que te acuse a alguien de ladrón, la mera acusación es indigno. ¿De verdad? Vamos a ver qué dice el tribunal mañana y ahí podremos conversar. Muy bien. ¿Por qué se demora el tribunal, Rosa María? Si van a reunir ayer, ¿cuál es el afán de alargar un poco? Bueno, es que es una resolución que tiene que quedar para el futuro, ¿no? O sea, si han dicho que Vizcarra no regresa y ya está solucionado el tema, sí se tienen que dar el trabajo de escribir algo un poquito más pulcro, ¿no? O sea, con contenido, con ideas que van a quedar para futuro. Eso es lo importante, porque te digo, para la sobrevivencia de Sagasti conviene una sentencia del Tribunal Constitucional que diga, no señores, así no se derroca un presidente. Esto es inaceptable. Por eso tiene que salir bien. Esperemos que salga bien. Listo. Mañana, Rosa María, nos reencontramos en A Pensar Más aquí en Radio Santa Rosa y en toda la red de radios de Sodonco. Muchas gracias, cuídate mucho. Chau, chau. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco.